Voy a comenzar a grabar la sesión. Muchas gracias por haberse conectado. Estamos arrancando con lo que es el módulo 3 en la unidad número 1, que es la representación en sucesos históricos desde distintos ámbitos y lenguajes. Y pues me presento con ustedes. Soy su asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Voy a estar con ustedes a lo largo de estos 4 semanas. Les voy a estar acompañando. Y recuerda que me puedes realizar consultas a través de mensajero o correo electrónico institucional y más tardar lo que son 24 horas hábiles, las estaremos atendiendo. Es súper importante que no se queden con dudas. Y bueno, vamos a familiarizarnos un poquito más con lo que es esta plataforma y a recordar, si bien ya han recorrido módulos previos, no dejan de ser de todos modos como los iniciales, con los que nos estamos familiarizando con las herramientas, con este tipo de espacios, con todos los recursos que nos brinda lo que es Prepa en línea CEP. Entonces vamos a repasarlos. Es importante que puedas tener tu micrófono apagado mientras no estés participando, lo cual le agradezco a los dos, porque efectivamente cuando se conectaron lo apagaron y cuando era necesario hablar lo habilitaron y lo volvieron a apagar cuando fue necesario. Y en este caso, ahorita vamos a identificar en qué parte de la aplicación hay un apartadito que nos permite levantar la mano y de esta manera yo saber que quieren participar y poderles ceder lo que es el micrófono, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor si abrimos más de un micrófono a la vez, se puede viciar el sonido o simplemente no nos vamos a escuchar. Entonces, por eso es importante que que podamos respetar los turnos de todos los compañeros al hablar a través de esta sincronía con pedir los turnos, ¿verdad? Veo que se está conectando Heréndida. Bonita tarde, Heréndida. Bienvenida. Voy a... creo que no te escuchamos. ¿Ustedes escuchan a Heréndida? No. Como que No, se escucha que no. tiene su micro abierto, pero ella no se oye, ¿verdad? Quizás a lo mejor apenas estaba ingresando y se abrió el micro sin así pretenderlo. Hola, soy... Hola, Arendida, ya te escuchamos. Un poquito como cortado, yo creo que va a ser por la red. Fíjate que sí te escuchamos cortado y no se entiende. Y generalmente cuando esto sucede tiene que ver por la conexión. A lo mejor debes de estar teniendo fallas a través de tu red. Lo que pasa es que donde hoy está lloviendo, a lo mejor es por eso. Ah, puede ser. Ok, igual voy a escribir en el chat. Y ahí, a través del chat, a lo mejor, mientras haya intermitencia, pues, lo puedes utilizar para comunicarte, ¿va? Muchas gracias, bienvenida. Y veo incluso que hay alguien más conectada. Veo a Leti. Leti, bonita tarde, bienvenida. Stephanie dice, también muy feliz Día del Maestro. Gracias, Estefan. Bien, entonces está Leti. Leti, ¿nos escuchas? Ok, bien. Leti dice, hola, buenas noches, perdón por la demora, tuve que instalar la aplicación. Perfecto, bienvenida. Voy a silenciar tu micrófono, ¿va? Ah, ya lo silenciaste, excelente. Muy bien, déjenme... Bien, voy a tomar foto rapidísimo de sus nombres para no perderlo de vista. Y bueno, en lo que voy tomando foto, me gustaría que buscaran ahí en la aplicación, donde está el panel, donde aparecen como todos los botones y demás.
hay un apartadito que dice reacciones y de hecho aparecen emojis. Ayúdame a activar el emoji que es un dedito arriba. Estefan ya lo encontró. Carla puso un circulito que tiene las flechitas de avanzar y ya lo encontraste, perfecto. Entonces Carla, Estefan ya, Leti también. Entonces nada más nos hace falta Heréndida de encontrarlo. Y de hecho Carla ahorita ya levantó la mano, que esa sería como la segunda función o reacción que vamos a encontrar. Nada más nos falta Heréndida, que por ahí, excelente Heréndida. Ok, entonces este emoji del dedito arriba lo vamos a utilizar cuando yo les pregunte si hay alguna duda, si todo está bien. Entonces, al momento que ustedes levanten el dedito, con eso yo sé que puedo seguir avanzando, ¿va? Entonces, es como la finalidad de poderlo ubicar. Entonces, mencionábamos que justo esta parte de las normas de etiqueta para poder respetar turnos, sobre todo porque al abrir más de un micrófono se vicia el sonido, levantar la mano es lo que a mí me va a indicar que tú quieres participar y así yo me detengo y ahora sí que te brindo el espacio para que puedas abrir el micrófono. Entonces vas a buscar esa manita azul o simplemente dice levantar la mano y vas a ver una manita así. En mi caso yo no la puedo levantar porque como aparezco como coanfitrión, no voy a encontrar esa función, pero ustedes sí. Ayúdenme a irse a la parte donde están los participantes, que si te fijas son como 2 monitos y el número 5, que es el total de personas que estamos conectadas, y vas a ver que se despliegan tus nombres, digo, todos los nombres de las personas que estamos. Coloca el mouse, el cursor sobre tu nombre y cuando lo colocas vas a ver la leyenda que dice levantar la mano. Dale clic ahí, ayúdame a activarlo. Estefan ya lo encontró. Leti también como que se habilitó, yo creo que a lo mejor lo volviste a bajar. Carla, tú ya lo habías habilitado, entonces prácticamente nada más faltaría Heréndida, si no me equivoco. Y veo que abriste el micro, Heréndida, pero no te escuchamos. O quizás abrió el micro y porque ya te escuché escribir. Voy a bajar la mano de Leti y de Estefan. Ok, entonces en lo que termina de escribir Heréndida, que creo que ya escribió en el chat, vamos a ver. Le sigo escuchando entrecortado y no entiendo. Ah, ok. ¿Los demás me escuchan entrecortado? Ok. Bien. Debe de ser tu red. Heréndida. Heréndida. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces ya identificamos esa parte. Y bueno, otra de las cosas es podernos conectar en todos los espacios abiertos para el aprendizaje y todo lo que son tus sesiones síncronas, ¿no? La parte como ideal para que puedas aprovechar lo más que se pueda este tipo de herramientas es revisar mis recursos de la semana, revisar las instrucciones de mis actividades previo al espacio abierto para aprendizaje, para que de esta manera, en estos momentos, tú te puedas traer todas las dudas de lo que ya revisaste. Eso es lo ideal porque podrías como fortalecer más tu proceso de aprendizaje. Sin embargo, si no tuviste oportunidad, te puedes conectar, no hay ningún problema. Ya es como en algún momento, si por ejemplo, conforme vayas avanzando, puede ir siendo como un poco más complejo uno que otro módulo, te resultaría más fácil tratar de repasar todos los recursos
y las instrucciones de las actividades previas a las sesiones para que en la sesión puedas confirmar la información. Eso es como lo ideal. Y bueno, si no te pudiste conectar, siempre procura antes de subir tus actividades a la plataforma, de hecho lo ideal sería antes de realizarlas, revisa las grabaciones de los espacios abiertos para el aprendizaje, porque al revisar la grabación es ahí donde vas a poder confirmar si lo que realizaste estuvo bien o si hay apartados que presentan oportunidad y los puedes corregir a tiempo antes de subirlos a las actividades. Entonces, eso procura que se te vuelva un hábito. Heréndida dice, bien, perfecto. Entonces, ese es como el ideal, ¿no? Recuerda que subimos las grabaciones y eso es lo que te va a ayudar a que sea más amigable tu proceso de aprendizaje y sobre todo optimizar también lo que son tus calificaciones, ¿no? Entonces, son las recomendaciones que siempre hacemos. Y recuerda que el conectarte a los espacios te puede dar puntos, pero siempre y cuando tengamos una participación activa. Recordando que una participación activa es cuando estás participando, haciendo comentarios, sumando a los comentarios de los demás, a las actividades, participando, trayendo dudas. Eso es una participación activa. Si tú te conectas a todas tus sesiones y eres muy puntual y en el chat te limitas a contestar que todo bien, que no hay dudas, etcétera, cosas como esas, eso no es una participación activa, no te va a generar puntos, ¿va? Entonces, nada más como para aclarar, está como en el mismo canal a lo que referimos con eso y nunca, nunca te quedes con dudas, ya sea lo que revisemos aquí, ya sea, igual puede pasar, te conectaste, empezaste con tu actividad y te surgieron dudas. Entonces, nunca te quedes con dudas. Recuerda que los canales que mencionamos hace rato, mensajero o correo electrónico, me puedes consultar esas dudas y más tardar 24 horas hábiles, yo las estaré respondiendo, ¿va? Entonces, eso es como lo ideal, sobre todo en estas modalidades de estudio, que son de autoaprendizaje, no quedarnos con dudas para poder comprender mejor y desempeñar mejor también las actividades que nos piden. Y bueno, lo que tenemos en la sesión del día de hoy, vamos a echar un vistazo rápido a la guía de la semana. Recuerda, la guía de la semana es lo que pretende es como que tú te puedas dar una idea de qué es lo que se espera que puedas hacer en esta semana, qué aprendizajes desarrollar. Entonces, más o menos, eso te ayuda como a ponerte en contexto de qué es lo que necesitas hacer. Vamos a revisar lo que son los elementos de un contexto histórico y vamos a revisar también lo que son los tipos de intención comunicativa. El primero, porque tiene que ver con la actividad número 1, que a veces hay imprecisiones en el apartadito donde la actividad nos pide contexto histórico. Ahí suele haber una confusión. Entonces, por eso lo vamos a revisar. Y este último es bien importante que no te quedes con dudas, porque va a haber varias actividades que te van a estar preguntando la intención comunicativa del texto del autor, ¿sí? Entonces, de hecho, el recurso, anótalo por ahí, el recurso se llama tal cual intención comunicativa y en ese es en el que nos vamos a basar cuando una actividad te pregunte tipo de texto o tipo de intención comunicativa. O sea, te lo puede preguntar de una u otra manera. El tema que tenemos es que por ahí hay otro recurso que nos habla de la clasificación de los textos, su clasificación por género, y que ciertamente ahí tenemos el periodístico, el académico, tenemos varios géneros y varios como subtipos, se puede decir, o clasificaciones, pero esos no son la intención comunicativa que nos piden las actividades. Entonces, quiere decir que cuando en esa actividad a mí me estén pidiendo intención comunicativa del texto o lectura o tipo de texto, entonces tengo que responder en base a eso y qué es lo que vamos a revisar ahorita, ¿va? Y después vamos a pasar a la parte donde pones como en práctica lo que aprendiste en esta sesión y finalmente estaríamos entrando a dudas que pudieras tener sobre las actividades integradoras de la semana, que es la 1 y la 2. Entonces, rapidísimo, repasamos lo que son la guía de la semana 1. En este caso, los aprendizajes esperados son
poder reactivar aprendizajes previos de lo que es el módulo 2, con la finalidad de que puedas rescatar herramientas que te ayuden a analizar los textos para poder extraer información relevante, procesarla, ya que eso te va a ayudar a identificar lo que son las posturas sobre los temas históricos. Dicho de otra manera, también tiene que ver con esta parte de hacer una lectura o de la comprensión lectora, ¿no? Para poder identificar ideas principales, secundarias, que eso es como lo esencial para poder aterrizar lo que nos piden las lecturas. Identificar la atribución e intención comunicativa de los textos de contenido histórico, que era lo que te mencionaba hace ratito del recurso de intención comunicativa. Interpretar y analizar formas distintas de representar el conocimiento en textos de contenido histórico, o sea, si me está dando gráficas, si me está dando tablas, apoyo estadístico, tiene que ver con las posturas de los autores, que en esta parte es que si es objetiva o si es subjetiva. Entonces, cuando una lectura se apoya en esto, solemos considerar que puede tener una postura objetiva, ¿no? Que es parte de lo que quizás ya revisaste o apenas vas a revisar. Describe y comenta críticamente las diferentes versiones sobre un acontecimiento histórico, identificando los actores involucrados, sus acciones y aclarando cómo son reconstruidos desde distintas posturas. Justo con la actividad 1, hay 2 lecturas y tienes una tabla comparativa que te pide diferentes elementos. Dentro de esos elementos está la parte del contexto histórico y vas a ver actores y demás. Entonces tienes que ir de la lectura que hiciste llenando esa tablita, en pocas palabras. Que no es otra cosa más que una tabla que también nos ayuda a analizar mejor lo que acabamos de leer. Reconoce la diferencia entre sentido común y conocimiento científico y cuál es la importancia de este para la sociedad, sobre todo en la actividad 2 es donde vas a ubicar esa parte. Revisa la fundamentación de sus creencias y evalúa si alguna de ellas adquiere rango de conocimiento, también tiene que ver con la actividad 2. Investiga y problematiza sobre cuestiones filosóficas relacionadas con las formas en las que el hombre accede al mundo que lo rodea, también un poco de la actividad 2. Y finalmente, identifica las alternativas en las que diferentes ciencias sociales abordan un mismo suceso de acuerdo al objeto de estudio de cada una, que eso, por ejemplo, tiene que ver con la actividad 1. Entonces, esto fue como rapidísimo para que te des una idea por si no has leído lo que es la guía de la semana. Entonces, aquí estamos con esta parte. El contexto histórico como tal, haz de cuenta que el contexto histórico es un rompecabezas ya armado, ¿sí? Entonces, este contexto histórico se compone de piezas, al igual que como un rompecabezas, pues cada pieza es lo que va armando la imagen de la que se trate como tal ese rompecabezas, ¿no? Entonces, si tú agarras la pieza de un rompecabezas, por sí solo no sabes de qué se trata, no podrías adivinar ya completo cuál es la imagen. Pero si empiezas a juntar las piezas, empiezas a darte idea, o incluso ya llega un momento donde puedes concluir o predecir cuál es la imagen que se va a armar. Entonces, el contexto histórico es eso, es como tener una imagen completa de todo lo que se trata, pero esa imagen se construyó con diferentes piezas. Esas diferentes piezas podríamos decir que son los diferentes elementos de un contexto histórico. O sea, una pieza pudiera ser algo que tenga que ver con sucesos políticos, otra pieza podría ser algo que tenga que ver con algo de ocio, puede ser algo que tenga que ver con alguna cuestión económica. O sea, al final, el contexto histórico no es otra cosa más que un momento en el tiempo de acuerdo a cómo se señala, cómo se dibuja en relación al entorno. O sea, cómo vivió esas personas en ese momento, qué estaba pasando en otra parte del mundo, qué era como vivir en ese momento. Entonces, el contexto histórico es como un momento en el tiempo que está, donde se aportan varios elementos que nos permite tener como una noción de lo que pudo ser estar en ese momento o vivir en ese momento. Entonces, cada pieza nos ayuda a entender esa noción. O sea, por ejemplo, si habláramos de lo que fue pandemia, pues ahí hay una pieza que
sobre la economía que fue muy, muy fuerte, ¿no? O sea, mucha gente se quedó sin trabajo, quien pudo mantenerlo de todos modos se redujeron los ingresos. Entonces, esa es una pieza que a quien no lo vivió, si empezamos a hablar de ella, se puede dar una idea, ¿no? Luego fue la parte, cómo varias partes del planeta, el agua se aclaró, los animalitos empezaron a salir, entonces otra, ¿no? Entonces, simplemente la cuestión de salud, la cuestión de las muertes, de las privaciones de muchas cosas, de la cuestión emocional, cómo nos sentíamos. Entonces, cada una es una pieza que a alguien que no haya vivido ese momento, si tú empiezas a platicarle, a acercarle cada una de esas piezas al momento que esa persona lo arma, tiene una noción de lo que fue el contexto histórico de ese momento en específico. Entonces, eso a grandes rasgos podríamos decir que es un contexto histórico y cómo a través de sus elementos se conforman, ¿sale? Ahorita hice una pequeña explicación, pero vamos a tratar de armarlo con la lectura que está ahí. Vamos a tratar de identificar esas piezas. Pero antes de pasar a eso, me gustaría saber, dedito arriba, si quedó claro lo que acabo de mencionar. Gracias, Carla. Gracias, Estefan. Gracias, Leti. Herendida, yo creo que a lo mejor debe de tener problemas. Bueno, igual después puede revisar la grabación. Excelente, ok. Entonces aquí tenemos un pequeño fragmento de lo que es una novela. La novela se llama tal cual El cuaderno de Noah. Fue escrita por Nicholas Sparks, incluso por acá abajo nos dice el año en que lo escribió, ¿no? Que fue en 1994. Y aquí nos dice de qué va la historia, ¿no? Nos está mencionando, dime un segundito, ya sé por qué. Nos está mencionando de qué trata, ¿no? Dice, un amor de verano, la Segunda Guerra Mundial, un soldado sureño que vuelve del conflicto y que no ha podido olvidar a la mujer que le robó el alma 14 años atrás. Una chica que también lo ama apasionadamente, pero que está a punto de casarse. Un diario con todo aquello reflejado por escrito. Un cuaderno, perdón, en el cuaderno de Noah, el amor trata de volar por encima de todos los problemas. ¿Lo consigue? Eso tendrás que verlo. Para corazones en los que la razón no manda. Vamos a ver qué pusieron por ahí. De hecho, hasta hicieron la película. Si reconoces la imagen, creo que se llama Historias de una Pasión. Entonces, es esa parte. La novela original se llama El cuaderno de Noah. Entonces, en base a ese fragmento, váyanme poniendo en el chat cuáles consideran que pudieran ser parte de esas piezas. Empiezan a colocar como la pieza que pudiera ser parte del contexto histórico de esta novela, de esta historia. ¿Qué es lo que ustedes consideran que pudieran ser elementos del contexto? Que están ahí y que ya juntos es lo que nos da como una idea de qué va. Y que por eso dirías, sí vale la pena verla, leerla o no. Nos permite darnos una idea, ¿verdad? Dice Leti, sí, el diario de una pasión. Exacto. Muy bien, Carla nos dice la Segunda Guerra Mundial y el amor. Perfecto, así es. Ahí tenemos dos piezas, ¿verdad? De ese rompecabezas o de este contexto. Uno sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si has visto y leído sobre la Segunda Guerra Mundial, pues ya nos damos de entrada una idea que era esa época. Incluso esta historia pues nos dice soldado sureño, bueno, no dice exactamente el país, si no me equivoco, pero bueno, es Estados Unidos, ¿no? Nos dice Estefan, el concepto sobre la perseverancia sobre un conflicto mayor, por ejemplo. Pues sí, nos está hablando justo como que sobre el trama que tiene, ¿no? Es como esta parte de la perseverancia sobre un conflicto. Muy bien, es parte de. ¿Qué más? Dice Leti, en la Segunda Guerra Mundial, un chico sureño después de tragedia que vivió sigue pensando en la chica que conoció 14 años atrás. Ok, casi me pusiste
parte del resumen. Dice Carla Gómez, un hombre y una mujer. Estefan, un dilema. Ok, vamos a ver. Incluso está hasta un poco más fácil, porque lo que mencionan, si bien es correcto, va como más, sí, de la historia, específicamente entre los dos personajes, ¿no? Pero si tratamos de ver un poco más afuera de ellos dos, lo que puedes encontrar también, porque esto tiene que ver, desde el que te decía, cuestiones políticas, que bueno, tiene que ver ahí con la guerra, la parte del clima, incluso la parte del ocio también. Entonces, por ejemplo, acá nos está hablando de un amor de verano, ¿no? Entonces ya nos está dando la época también del año en que se trata, ¿sí? Nos está hablando el hecho de que sea 14 años atrás, o sea, quiere decir que es una historia en el tiempo de 14 años prácticamente, ¿no? O sea, o al menos un antes y un después. Pudiera ser eso y prácticamente lo que ya mencionaron más lo que tenemos aquí, ¿va? Entonces, separadas cada una no nos dice mucho, pero al momento que las ponemos todas, entonces ya nos da una idea del contexto histórico de esta novela, incluso para saber si la quieres ver o no. Y tan así es porque ya te da una idea de lo que se trata, la parte que te decía del rompecabezas, ¿verdad? Muy bien, entonces ya ubicaste esa parte. Ahora, pregunta, ¿en qué año se escribió? Rapidísimo, nos dicen 1994. Muy bien. Ojo con la siguiente pregunta. ¿A qué año corresponde? Pues sí, es 1994. Deme un segundo. La siguiente pregunta tiene que ver... ¿Dónde está? Dame un segundo, ¿eh? Ok, no me aparece, pero la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el contexto, cuál es el año del contexto de la historia? ¿Cuál es el año del contexto de la historia? Dice Carla, 1980. Andamos un poquillo lejos, pero lo estamos intentando. Qué bien. Dice Estefan, Segunda Guerra Mundial. Exacto. Tendríamos que investigar, porque al final la pregunta es precisa. ¿En qué año es el contexto de la historia? Ciertamente el contexto de la historia tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero si la pregunta específica tiene que ver con el año, entonces sería 1940, sí, prácticamente 1943. Ahí nos puso Estefan de 1939 a 1945. Sí, pues, es más o menos la fecha en la que oscila 1943. Ok, entonces ya ubicamos todos la fecha, ¿verdad? Perfecto. Estoy tratando, ya. Ok, porque aterrizándolo un poco más a lo que tiene que ver justo con la parte de la actividad número 1, que eso es a lo que quiero ir. Denme un segundo, que se anda portando mal mi computadora. Sí, todavía está portando mal. Dice Estefan, de hecho se dice que vuelve el conflicto por 1945-1946. Bien, ok. Ya voy, estaba tratando de hacer que funcionara mejor, pero ya. No, que no me lo da. Ok, una cosa sería contexto del año en que se escribió, que es lo que tenemos del lado izquierdo, y Nicholas Sparks la escribió en 1994. Ese sería el año al que corresponde el contexto histórico
del año en que se escribió, ¿va? Y otra cosa es el año del contexto histórico de la novela, de esta historia de amor. Y entonces ahí serían las fechas que me dieron, ¿sale? ¿Por qué lo menciono así? Porque en la actividad 1 te pide justo contexto histórico del año en que se escribió, que nuestro ejemplo sería de cuando Nicholas Sparks escribió la historia, o sea, la novela, o sea, en 1994. Habría que investigar qué pasó en 1994, buscar esas piezas que nos permiten armar ese contexto histórico, ¿sí? Entonces, el error que suele ocurrir aquí es que tus compañeros, bueno, algunos de sus compañeros, me ponen el contexto histórico de la historia, de las lecturas, pero la pregunta no dice eso, la pregunta dice contexto histórico del año en que se escribió, ¿sale? Dice Estefan, elecciones en México ese año, por ejemplo, crisis económica, exacto, sí, así es. Así es. Entonces, por eso estábamos revisando también esta parte, ¿sale? Y las piezas, porque entonces quiere decir que ya que ubiques las fechas, ya que ubiques las fechas en que se escribieron cada una de las lecturas, te pongas a investigar qué fue lo que pasó en esos años, ¿sale? ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? ¿Sí queda claro ese apartado? Gracias, Carla. Perfecto. Entonces, ahora, perfecto. Sí, ya, ya, ya. Sí. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de el contexto, de lo que tiene que ver con la intención comunicativa, ¿va? Voy a dejar de proyectar. Excelente. Bien. Para irme a un apartadito que tiene que ver con la intención comunicativa. No, ese no es. A ver. Muy bien, ya voy a comenzar a proyectar. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Si se fijan, del lado izquierdo aparecen texto informativo, texto expositivo, texto instruccional, texto narrativo, texto descriptivo y texto argumentativo. Son los 6 tipos de intención comunicativa que son los que yo tengo que identificar si mi lectura es alguno de esos tipos de intención comunicativa. Mencionábamos que con esto tengo que responder cuando mis actividades me pregunten o intención comunicativa o tipo de texto. ¿Sale? Con cualquiera de los dos es esto, en base a esto, a lo que tengo que responder. Entonces, del lado derecho están sus descripciones, pero pues están desorganizadas. Entonces, vamos a tratar de ligarlas con la que consideremos que corresponde, ¿va?
Entonces, y de hecho, en la descripción que está del lado derecho, yo coloqué o resalté en negritas lo que considero son las palabras claves que te pueden dar la pista de ubicar qué tipo de intención comunicativa se trata, ¿va? Entonces vamos a checar la primera, a qué tipo de texto, qué tipo de intención comunicativa corresponde. Y nos dice, informa sobre el estado de las cosas, cómo son, es decir, cómo es una persona, cómo es un objeto, cómo es un lugar, una época, un ambiente. Cuando te dicen cómo es algo, ¿con qué crees que corresponda? Con informativo, expositivo, instruccional, narrativo, descriptivo o argumentativo. Y en el chat rápidamente, Leti dice descriptivo, exacto. Cuando yo describo, realmente lo que hago es decir cómo son las cosas, o algo o alguien. Entonces, eso es lo que yo debo de leer, que están describiendo mucho sobre algo, alguna situación, a lujo de detalle, ¿va? Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir, hacer creer algo a alguien. Suele tener introducción, desarrollo y conclusión, o sea, ahí ya nos está dando como parte del formato que suele utilizarse, pero lo principal es que te quiere convencer, persuadir, hacer creer algo. Ya veo respuestas en el chat. Carla, rapidísimo, argumentativo, y Leti coincide. Exacto, porque tú no puedes convencer a alguien si no le das argumentos. Tú no puedes rebatir si no generas argumentos. Entonces, por eso sería argumentativo. Muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente nos dice, pretende explicar algo de manera ordenada. Su estructura suele tener una introducción, desarrollo y conclusión. Similar al anterior, pero te quiere explicar algo. Vamos a ver qué pusieron en el chat. Y aquí ya tenemos diferencias. Estefan dice narrativo y Leti dice instruccional. ¿Y qué creen? No es ninguno de los dos. Cuando queremos explicar algo de manera ordenada, y ¿saben qué es? Que realmente su nombre no nos ayuda mucho. Tiene que ver en parte con eso. Aquí se refiere al texto expositivo. Veámoslo así como cuando si alguna vez te tocó exponer algún tema, una clase o algo, tenías que explicarle a tus compañeros. Y de hecho lo complicado era como organizar la información, porque tiene que ser de manera ordenada para que lo puedan entender. De tal forma que generas una introducción, después un desarrollo y luego una conclusión, que al final eso pues va muy acorde con que sea ordenado, ¿no? Entonces, eso sería expositivo, ¿sale? El informativo, porque fíjense que el expositivo y el informativo lo suelen confundir mucho. ¿Dónde está? Porque se parecen. ¿Dónde está la diferencia? Que el informativo no tiene otra intención con la información más que, como es su nombre, informar. O sea, lo único que quiere es darte el chisme, darte la nota y se acabó. No tiene otra intención con esa información. Las noticias ahí estarían perfectamente. El periódico ahí estaría también perfectamente. ¿Sale? Entonces, lo único que quiere es darte a conocer algo. Punto. No pretende algo más. Mientras que el expositivo ciertamente te está dando a conocer algo, pero te lo explica porque quiere que lo entiendas. Y por eso va a ser de manera ordenada. ¿Sale? Y por tanto, no, nos faltan dos todavía. El instruccional, ¿dónde está? Acá está. El instruccional, como su nombre lo dice, pues no dejaría de ser otra cosa más que un instructivo. Y en un instructivo, lo que yo tengo, pues son órdenes. Y para que funcione, pues tiene que ser muy organizado. El ABC, 1, 2, 3, entonces son órdenes de manera estructuradas. Ese sería el instruccional. Y finalmente tenemos lo que es el narrativo y que aquí lo tenemos, ¿no? De hecho lo voy a poner con otro color, si me lo permite. Aquí está.
El narrativo dice, presenta hechos y acciones en un eje temporal. Eje temporal sería como una época en el tiempo. Relata acciones, hechos reales o imaginarios, situados en un marco temporal y causal. O sea, el cuaderno de Noah es un texto narrativo. ¿Cuál es el eje temporal? Pues la historia de amor, esta parte de la Segunda Guerra Mundial, las acciones que tienen que ver con lo que el conflicto, todo esto que estábamos platicando. Y puede ser real o puede ser imaginario, o sea, ficticio, no importa, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, ese sería el narrativo. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Preguntitas? Gracias, Estefan. Me fui rápido porque ahorita ya lo que sigue es ponerlo como en marcha, ¿no? Como en práctica. Y para eso me voy a ir aquí. Sí. Es como un quiz, pero al final lo que tenemos van a ser pequeños fragmentos de lectura. Entonces trata de cachar como esas palabras claves. Obviamente aquí no van a venir, pero vienen demostrados de forma diferente en la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué tipo de texto es este fragmento que te voy a poner? Y tienes tres opciones. Tienes informativo, que están del lado izquierdo, narrativo y descriptivo, y la nota es esta que tenemos aquí. Nos dice, el lienzo de la Mona Lisa de Caravaggio representa un retrato a medio cuerpo, el cual se superpone a un paisaje con dos atmósferas, cálida, la inferior, y otra fría, la superior. Muy bien, veo que ya lo están mencionando. Ok, nos dice, perdón, es que se fue un mensaje en mi pantalla. Que bueno, creo que ya lo ubicaron. Su rostro está declarado, las manos están cruzadas y superpuestas sobre el brazo del asiento, tanto el rostro como el pecho y sus manos reciben la misma intensidad de la luz. Un velo cubre su pelo suelto como símbolo de castidad. La mirada se dirige al espectador y la comisura de sus labios parece buscar una ligera sonrisa. Entonces, regresando a las opciones, voy a ver qué fue lo que pusieron. Carla dice descriptivo, Leti, excelente, todos coinciden. Entonces, sí, efectivamente nos está describiendo una cosa. Y esa cosa, pues, es en este caso la pintura de la Mona Lisa. Por lo tanto, efectivamente, estamos hablando de un texto descriptivo. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ok. Muy bien. Y el siguiente, tenemos dos opciones, ¿no? Texto informativo o texto instruccional. Y nos da por aquí, nos dice, la coordinadora aseguró que las escuelas no están en condiciones de regresar de forma presencial a clases. La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, acordó que sí habrá inicio de clases en la escuela de 28 entidades, solo que a diferencia de lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo harán a distancia porque no hay condiciones para hacerlo de forma presencial. Y ya abajo tenemos lo que es la referencia de la fuente de consulta, ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que eligieron sus compañeros. Excelente, todos coinciden. Es informativo. Solo da la nota, no nos dice qué hacer con ella, ¿no? Nada más nos está informando. Excelente. Vamos a la siguiente. ¿Qué tipo de intención comunicativa se trata? Y tienes tres opciones. Narrativo, descriptivo o texto informativo. Y nos dice, ¿cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy, 1883. Tan pronto como Payón y su familia llegaron a su nuevo lugar de residencia, él solicitó su admisión en la comuna de un pueblo grande. Trató directamente con los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le proporcionaron 5 porciones de tierra comunal para que él y sus hijos las usaran. Esto es 125 acres, no todos juntos, sino en diferentes campos, además del uso de los pastizales de la comuna.
Payón construyó los edificios que requería y compró ganado tan solo de la tierra comunal. Tenía 3 veces más en su antigua casa y la tierra era excelente para el trigo. Muy bien. ¿De qué consideran que se trata? Leti dice, los dos coinciden con narrativo. Perfecto, muy bien. Entonces, nada más, para diferenciarlo nuevamente de lo que sería el descriptivo. Porque el narrativo y el descriptivo a veces se parecen porque hablan con mucho lujo de detalle de las cosas. La diferencia, por ejemplo, en el que ya vimos descriptivo, describía una sola cosa, que o puede ser una sola persona, puede ser una situación. Y el narrativo no. El narrativo te habla de varias cosas que son como esas partes de rompecabezas, ¿no? O sea, nos está hablando un poco de él, de lo que tenía antes, o sea, sí maneja como detalle, pero un abanico de muchas cosas. Y el descriptivo solo suele describir una de las cosas, ¿sale? Esa sería como una clave para poderlos diferenciar. Vamos al siguiente. ¿Qué tipo de texto se trata? ¿Texto expositivo o texto instruccional? Y nos dice, y el hombre creó las nubes. Las nubes son esa condensación de agua que decora nuestra atmósfera con una inmensa variedad de formas y texturas. Según el Atlas Internacional de Nubes, existen hasta 10 géneros básicos de nubes dependiendo del lugar donde se forman. Podemos encontrar nubes altas que se originan por encima de 6.000 metros, como por ejemplo cirrostratus, cirrocumulus y cirrus. Nubes medias formadas entre los 2.000 y 6.000 metros como allostratus y altocúmulos, y nubes bajas originadas a 200 metros como máximo, stratus, cúmulos y nimbostratus, ¿no? Y por acá nos dice, pero existe otro tipo de nubes que se forman de manera artificial. Estelas que surgen del motor de las aeronaves, cúmulos que nacen de vapor de agua y de los aerosoles, masa de aire caliente generada por la actividad en las plantas industriales, son las denominadas antroponubes, ya que su formación es consecuencia de la actividad del ser humano. El estudio de esta nueva clasificación de nubes permite conocer el impacto que tiene en el clima sus alteraciones atmosféricas. Vamos a ver qué fue lo que pusieron en el chat. Instruccional, expositivo, expositivo. Bien, este va a ser expositivo. De hecho, recuerden que el expositivo, al igual que el argumentativo, nos decía por ahí que deben de tener un orden: introducción, desarrollo y conclusión. La conclusión acá lo vemos, de hecho nos está diciendo que pues hay una gran variedad ya de clasificación de nubes, ¿no? Que antes eran como más básicas y que bueno, esto tiene que ver también en parte con la actividad del ser humano y pues también el cambio climático, ¿no? Y acá tenemos como la introducción, o sea, nos está hablando de lo que son las nubes y luego empieza con el detalle, ¿no? Que el detalle ya empieza a ser el desarrollo, pero nos está exponiendo, nos está dando a conocer cómo es que se van clasificando estas nubes. Entonces, nos está exponiendo sobre un tema específico de manera ordenada. Para que fuera instruccional, deberíamos de ver instrucciones en todas partes. De hecho, vamos al siguiente. El siguiente sí sería ya, que es como el que nos hace falta, el siguiente ya es instruccional. Perfecto, Leti. Si te fijas, aquí pues, tenemos, ¿no? Es una receta de un pastel brownie Carlos V. Entonces tenemos varias etapas, ¿no? Varios pasos, varias instrucciones. Para cocinar, que es mezclar, nos dice cómo debe estar el horno, la mezcla, cómo hornear, cómo decorar, e incluso viene 1, 2, 3, 4, que esta parte ordenada que nos dice el texto instruccional. Y también acá vienen los ingredientes. Entonces, tal cual ya, sería un ejemplo de un texto instruccional. Al igual que tal cual un instructivo de algún electrodoméstico o algo que hayamos comprado. Perfecto, así es. Muy bien. Entonces, si se fijan, en esta ocasión
ya lo aterrizamos en la lectura, ¿no? Entonces, a lo largo de tus actividades, conforme vayamos avanzando en lo que son las semanas, vas a encontrar esa parte, ¿no? Que te van a estar pidiendo este tipo de lectura, ¿qué tipo de texto es? Entonces tienes que hacer algo similar a lo que hicimos ahorita y recordar que siempre, llámese intención comunicativa o tipo de texto, tienes que responder de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver. Y recuerda que el recurso tal cual, ahí en la semana, lo vas a encontrar en tu plataforma como intención comunicativa. Y ahí es donde vas a ver lo que nosotros acabamos de revisar. ¿Sale? Entonces, muy bien. Con esto ya pasamos entonces a la parte de dudas sobre las actividades de la semana. De hecho, voy a dejar de compartir para verlos a todos. Dice Erendida, sí hay dudas, pero el audio no me ayudó en nada. Ok, vamos a ver. Sugiero que las menciones por este medio o revises la grabación. Si no se resolvió la duda, me escribes. Dice Estefan, creo que por el momento no tengo, muchas gracias, perfecto. Bien, entonces Estefan dice que no tiene dudas. Carla menciona que no tiene dudas. Leti dice que no. Muy bien, entonces nada más esperaré a Heréndida. Y bueno, los demás, si no tienen dudas, muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por participar, mucho gusto. Los estaremos viendo en las demás sesiones. Y justo en la próxima sesión vamos a identificar algo sobre la referenciación de las fuentes a través del estilo APA, afirmaciones con y sin evidencia científica y elementos de una reseña comparativa. Todos aquellos que ya no tengan dudas, si gustan, se pueden desconectar. Me quedaré nada más con quien tenga alguna duda, ¿va? Erendida dice, cualquier duda que surja, que me contacta. Ok, muchas gracias, bonita noche, que estén muy bien. Hasta luego.